Saludos. Desde Lima, amigas, amigos, los saluda el embajador José Jesús Guillermo Betancur Rivera. Diplomático de carrera, abogado, he sido profesor universitario y esencialmente un amante de la historia del Perú y de la historia universal. En nuestro primer encuentro conversamos sobre un gran personaje de la historia del Perú, don Hipólito Unanue. En este segundo encuentro en nuestro canal de televisión YouTube vamos a conversar sobre otro gran personaje de la historia del Perú, don José Faustino Sánchez Carrión, fundador de la República, tribuno de la República. Su contribución, su obra, su legado, y al final expondré mi opinión sobre el rol que jugó en un momento muy delicado de nuestra historia el prócer don José Faustino Sánchez Carrión. ¿Quién fue Sánchez Carrión? Sánchez Carrión nació en Huamachuco en 1787. Huamachuco, La Libertad, en la Intendencia de Trujillo, en el norte del país, y murió en Lurín, cerca de Lima, en 1825, a los 38 años de edad. Una vida corta, pero muy intensa, muy fructífera. Eso es vivir corto en cronología, pero intensa en saber, en sabiduría y en coraje. Sánchez Carrión inicia sus estudios en Trujillo, la gran capital de la gran intendencia de Trujillo, de la Intendencia del Norte. Ahí estudia latín, estudia filosofía, ingresa al seminario. A los 2 años se desanima de la carrera sacerdotal y viaja a la ciudad de Lima para estudiar Derecho. Se desplaza a Lima y es allí donde conoce, en el Real Convictorio de San Carlos, al maestro, al rector de San Carlos, al ilustre sacerdote y jurista don Toribio Rodríguez de Mendoza. Es en el Real Convictorio de San Carlos donde Sánchez Carrión va a hacer gala de sus grandes cualidades personales, de su vocación al estudio, de su rigurosidad para el estudio de las lenguas clásicas, para la filosofía, para la ciencia social, para la ciencia política, para la teoría del Estado. Sánchez Carrión destaca en el Real Convictorio de San Carlos. Destaca tanto que incluso antes de graduarse ya enseña a un grupo de alumnos. Se gradúa con honores en el Real Convictorio de San Carlos como abogado, como hombre de leyes, ingresa al Colegio de Abogados de Lima, que hace muy poco se había fundado en la época del virrey Abascal, y empieza a ejercer su profesión de abogado, de tribuno. Era un eximio orador. Y Sánchez Carrión es tan impresionante su calidad de oratoria y de versación que el Colegio de Abogados de Lima lo nombra abogado de los pobres, de las personas indigentes, para que defienda sus causas justas. Sánchez Carrión destaca como tribuno de la plebe, como hombre siempre vinculado a los sectores necesitados para aportar con sus conocimientos sabiduría legal, sabiduría jurídica. Sánchez Carrión empieza su vida política, su vida pública, cuestionando el sistema colonial. Es un férreo crítico del sistema colonial. Cuestiona el gobierno del virrey don Fernando de Abascal. Tan es así que Abascal le dice que por favor se limite, que no continúe con conferencias, que no continúe con charlas, porque estas son nocivas al sistema colonial que él representa, que él refleja. Sánchez Carrión, hombre consecuente con sus ideas, continúa con su línea de acción. Luego, el siguiente virrey, don Joaquín de la Pezuela, lo destierra, lo expulsa de Lima. Él se instala en Sayán, un pueblito cerca de Huacho, y de ahí escribe sus famosas cartas, con el seudónimo del Solitario de Sayán. Estas cartas en las que defiende el sistema republicano, la necesidad de la independencia y de forjar un Perú republicano. Sánchez Carrión es, entre muchas otras cosas, un creador, un impulsor del sistema educativo. Hay que recordar que en Trujillo él es el fundador de la Universidad Nacional. Él es el fundador de la Corte Superior de Trujillo. Promueve la creación de muchas escuelas públicas para la enseñanza de los niños desposeídos.
Sánchez Carrión participa también en el proceso de independencia de Trujillo, de diciembre de 1820. ¿Entendemos el 28 de julio de 1821? Sí, como la proclamación de la independencia del Perú, pero hay que recordar que ese mismo hecho ya había sucedido meses antes, en diciembre de 1820, si no me equivoco, el 29 de diciembre de 1820 en Trujillo, la independencia de la Intendencia de Trujillo, la más importante unidad espacial territorial de esa época en el norte de nuestro país. Sánchez Carrión está ahí, está en ese momento en Trujillo, realizando su labor. Regresa a Lima, se produce el fin del protectorado. En el protectorado hay que destacar que Sánchez Carrión entra en una discusión ideológica con Bernardo de Monteagudo. ¿Quién era Monteagudo? El ministro de San Martín, el ministro de gobierno de San Martín. Monteagudo defendía ideas, hipótesis monárquicas, señalando que el Perú en ese momento no estaba preparado para autogobernarse y que necesitaba que un príncipe europeo dirigiera los destinos de nuestro país en la medida que éramos un Estado joven. Sánchez Carrión critica la posición de Monteagudo, tanto en la Abeja Republicana y en otros bisemanarios de la época, lo cuestiona, señalando que el Perú sí estaba preparado para un proceso republicano, para la construcción de un Perú nuevo, de un Perú republicano, de un Perú gobernado por los propios peruanos. Esta polémica, esta discusión entre Monteagudo y Sánchez Carrión ha sido muy estudiada, muy investigada y, por supuesto, evidentemente, tenemos que estar de alguna manera alineados con la tesis que defendía en ese momento José Faustino Sánchez Carrión. Sánchez Carrión también es de la idea de invitar a Bolívar, que Bolívar llegue al Perú a culminar el proceso de independencia, que Bolívar concluya lo que había iniciado don José de San Martín. El gran libertador del sur, el gran libertador del norte, se reúnen en Guayaquil, el famoso encuentro, julio de 1822. San Martín, luego de ese encuentro con Bolívar, que duró varios días en la ciudad de Guayaquil, renuncia al gobierno, termina el protectorado y Bolívar, a invitación del Perú, Sánchez Carrión fue uno de los artífices de esta invitación, Bolívar llega al Perú. ¿Qué hace Bolívar? Lo nombra ministro de gobierno, ministro único prácticamente, era su hombre de confianza. Y Sánchez Carrión, en esa calidad de ministro, se encarga de preparar la campaña que luego se va a dar en Junín y Ayacucho de la independencia del Perú. Es el gran jefe civil del proceso de la independencia del Perú, Sánchez Carrión. Hay que destacar también que como orador, como tribuno, como abogado, como hombre de leyes, como hombre ilustrado, participó en el Congreso Constituyente de 1822, que promulga la primera constitución del Estado peruano, la Constitución de 1823 de corte liberal. Sánchez Carrión siempre fue consecuente con sus ideas. Era hombre de estudio y al mismo tiempo hombre consecuente, hombre de coraje, hombre de determinación. Seguimos. Sánchez Carrión participa activamente en la tarea logística de tropas, temas de carácter de organización de las campañas del Libertador Bolívar, del Mariscal Sucre, que van a concluir en 1824, en agosto y luego en diciembre de ese mismo año, con la batalla de Junín y luego la de Ayacucho, que sellan, que dan punto final a esa etapa de nuestra historia, la independencia del Perú, que se inicia en 1821 y se concluye en 1824. Es ese proceso entre 1821 y 1824 en el que José Faustino Sánchez Carrión, nuestro personaje de la historia que hoy estamos revisando, tiene un papel fundamental, altísimamente relevante. A él le debemos la construcción de la República. A él, el Perú le debe su visión de lo que hoy es
una república de hombres y mujeres libres, un Estado soberano. Sánchez Carrión, luego de todas estas tareas agotadoras que implicaban desplazamientos de Huamachuco, Trujillo, Lima, la Sierra del Perú, es aquejado por una enfermedad y en 1825, en Lurín, las afueras de Lima, muere. Tenía 38 años de edad. Sánchez Carrión, como lo dije al principio de nuestro programa, tuvo una vida corta, pero muy intensa. ¿Cuál es mi opinión sobre Sánchez Carrión? Una vez que he presentado los datos más importantes de su biografía, de su hoja de vida, quiero exponer una opinión personal. Creo que Sánchez Carrión, junto con Hipólito Unanue, son los dos principales personajes de ese momento de la historia del Perú, de ese proceso que va de 1818, 1819 a 1824. La historia del Perú no se entendería sin el aporte, como lo señalé en nuestro primer encuentro, del aporte del sabio Unanue. Pero tampoco se entendería si no reconocemos el aporte del tribuno Sánchez Carrión. Los dos, que fueron contemporáneos, en un momento son parte del Consejo de Gobierno, del Consejo de Estado, durante la época en que gobernó el país don Simón Bolívar. Son dos hombres que se conocen, que se respetan. Sánchez Carrión fue ministro de Relaciones Exteriores en 1824. Antes de él lo fue Hipólito Unanue, fue su predecesor. Y su sucesor en el cargo de ministro de Relaciones Exteriores fue igualmente Hipólito Unanue. Es decir, los dos hombres son cercanos a San Martín, son cercanos a Bolívar. Si bien Unanue nunca se desanimó y nunca se separó de trabajar muy intensamente con ambos, con San Martín y con Bolívar, Sánchez Carrión, por las tesis monárquicas de Monteagudo, el principal ministro de San Martín, sí se distancia de San Martín y más bien se convierte en un férreo defensor de Simón Bolívar. Hay que recordar también, amigos, amigas, que Sánchez Carrión es un artífice también de la unidad continental. Él creía en la unidad de los pueblos que estaban en proceso de independización. Él participa en la redacción de la invitación al Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826. Es decir, la ilustración de Sánchez Carrión era de tal magnitud que no solamente era un hombre de acción, un buen administrador de la cosa pública, sino también un erudito, un hombre fino, un hombre de leyes, un tribuno. Es deber, en mi opinión, no solo de los peruanos, sino de todos los latinoamericanos, reconocer con hidalguía la gran gesta de José Faustino Sánchez Carrión, porque a él le debemos el Estado republicano. Él encarna las virtudes republicanas de independencia, de soberanía, pero también de estudio, de rigurosidad, de determinación y de coraje. Muchas gracias y los invito a un tercer encuentro en el que hablaremos sobre otro personaje de la historia del Perú. Más adelante desarrollaremos la vida y el legado y obra de personajes de la historia universal. Muchas gracias por estar atentos a mi canal. Agradezco la deferencia y estamos, como se dice, siempre a la orden y siempre dispuestos. Muchas gracias.